¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video de domingo pasado el mediodía. Quizás algunos amigos aprovecharon el buen clima y, ¿por qué no? Prendieron un poquito de fuego, hicieron algo a la parrilla. La verdad que está más que ideal para comer un asadito, con amigos, con los seres queridos y después en la sobremesa, con el cafecito, quizás mirarse algún videíto de Siciliano en su taller. Muchos amigos me hacen saber que verdaderamente esa es la costumbre y lo disfrutan mucho. Así que bueno, saludo a todos los amigos de la primera hora del canal, al querido amigo Gregorio Casa, al querido Miguel. Miguel y Gregorio, si responden algo en los comentarios, quiero que sepan que están completamente avalados, autorizados, son respuestas válidas, ya sea en cuestiones técnicas, en toma de contacto de herramientas, son personas calificadas para poder dar una opinión sobre determinada cuestión que acá hay muchas personas calificadas, pero son personas que me conocen, compartimos criterios técnicos y Miguel, no hay un video que no sepa de qué se está hablando. Es increíble el nivel de memoria que maneja el amigo Miguel. Y créanme que yo tenía muy buena memoria. Acá obviamente en el canal hay muchas personas muy nutridas en conocimientos, pero bueno, generalmente están del lado de los videovidentes y no del lado de la interna del canal, no sé si me explico. Entonces cuando aparezca alguna respuesta del amigo Gregorio o del amigo Miguel, está más que autorizada. Porque he leído en algún comentario medio al pasar que medio que le decían a Miguel, ¿quién te invitó a esta conversación o algo parecido? Lo que diga Miguel o lo que diga Gregorio está más que avalado por mí. Bueno, nada, quería hacer esa salvedad, después en las charlitas de la noche los saludo más puntualmente, pero como todos saben, este taller está lleno de herramientas, está lleno de recuerdos. Quiero que sepan que en el 95% de lo que hay acá, me acuerdo qué día compré la unidad, cuánto la pagué y tengo un tema que asocio hechos de mi vida, o sea, cuando me tengo que situar en alguna historia, tengo que recurrir a la memoria por alguna razón, siempre busco a ver qué herramienta estaba utilizando en aquel momento, qué pareja tenía en aquel momento o qué coupé Torino manejaba en aquel momento. Bueno, yo le llamo herramientas de memoria, quizás obviamente en la psicología tenga un nombre más técnico, que bueno, el amigo Frilo, que no está aportando, no está cumpliendo con las tareas de psicólogo, así que en breve le va a llegar la notificación, la carta de documento de que ya no va a estar formando parte del canal, dado que acá se necesita el psicólogo. Ustedes vieron que mi estado emocional y o mental no es muy bueno y a veces se salta la chaveta y rompo el timón y quedo a la deriva desenmascarando giles. Pero bueno, nada. A veces los locos, como me titularon ustedes, terminan demostrando el detrás de escena del circo. Pero bueno, no es a lo que vinimos, la idea del video no es esa. La idea es hacer o dar respuesta a un comentario. ¿Se acuerdan que el viernes hice un limpiando el banco? Que generalmente los limpiando el banco son largos. Y en ese video yo había utilizado para el armado de un motor este mango de fuerza Baco de encastre 3/4. Mango de fuerza de antigua escuela, de antigua generación.
con su moleteado, o sea, bastante bruto y antiestético para lo que es Baco. Si vamos a ser honestos, uno esperaba algo más definido, marcado. Pero miren que yo he trabajado mucho haciendo fuerza, haciendo ajuste y esto es una herramienta que se la banca de verdad. No tengo demasiadas unidades de 3 cuartos, o sea, tengo un juego de 19, que el de 19 parece de juguete, pero tiene un encastre de 3 cuartos a 52 milímetros, creo que los más grandes no se usaron nunca en el taller. En una oportunidad, en una caja de velocidades, una tuerca de cuádruple, sí, y lo utilicé, pero tampoco es que necesitaba un torque tan grande, o sea, era apretar, doblar la arandela de seguridad y nada más. Pero muchos me preguntaron, porque este mango de fuerza, no es que uno va a la ferretería y dice, dame un mango de fuerza Baco de 3 cuartos y se lo dan. Obviamente es así. Pero quizás no le den, o en aquel momento, en el año 93, cuando lo adquirí, me acuerdo a la perfección, en Bulones Brown, que creo que el amigo Cobursa o el amigo Jonathan me había puesto al corriente de que la bulonera sigue abierta. Yo estaba en Industrias Baco, estaba encargado de las compras tuercas, arandela, bulones que se necesitaban para la fábrica y tenía la potestad de ir, de hecho era parte de mi trabajo, ir con el pedido, comprar y llevar a la fábrica. No empiecen a especular porque el viejo Bacola abría la bolsa y si de 101 arandelas faltaba una, la anotaba y llamaba por teléfono. Así que no empiecen a especular con seguramente las pagó el viejo Bacola. No, estas llaves yo como le desperté confianza a los ferreteros, a los dueños de la bulonera, de Bulones Brown, me habían abierto una cuenta personal. Entonces yo compraba herramientas por quincena. Este mango de fuerza recuerdo que lo pagué en 2 quincenas. Era el año 94, como dije, y bueno, ya había empezado lo que era el desarme, la restauración, trabajar en cupés Torino, que créanme que si bien por ahí no se manejan, quizás en algunos lugares sí, en otros no, tuercas demasiado grandes en cuanto a sus medidas, pero cuando se agarran, están agarradas en serio. Bueno, siempre me pasaba que me tenía que agarrar un caño, al mejor estilo Larry Tools, un caño, y hacer fuerza, y la terminaba aflojando, pero yo notaba que mi juego o mis unidades de tubos de media, que no eran de las mejores, de hecho las tenía que soldar, ya conocen la historia, sufrían, incluso un alargue, un prolongador de tubos en una situación de esas, de la caja de la década del 90 que compré a pagar por día, se enroscó como si fuese un helicoide. Pero bueno, se terminaba logrando. Yo ya había salido de la adolescencia, estaba como empezando a generar mi dinero, ¿por qué no? Entonces, bueno, digo, me voy a comprar un mango de fuerza para trabajar en este tipo de cuestiones. Para los fanáticos de Baco, acá me pueden orientar un poco. Quizás sea algo completamente común, quizás sea algo un poquito más elaborado, pero este mango de fuerza, como les dije al principio, no es una unidad que la bajaban del tablero y se las vendían. No sé por qué motivo, o no lo recuerdo ahora, este mango formaba parte de un juego que en la bulonera no estaba completo. O sea, venía en una caja, que no sé el número, pero venía varios accesorios de
encastre 3/4 y varias medidas de tubo. Por alguna razón u otra, esa unidad, ese juego, no estaba completo y decidieron venderlo, obviamente, más barato. Yo, si bien podría haberme metido a comprarlo, pero nunca me gustó dar el salto más grande de lo que uno puede. O sea, yo sabía que en la quincena podía invertir tanta plata en herramientas. Aunque no lo crean, antes cobrábamos por quincena, venía el camioncito de Juncadela y nos pagaban y nos veníamos con toda la plata en el bolsillo. Era así, no sé, la verdad uno se pone a recordar esas épocas y parece que estaría hablando mentiras. Venía el camioncito de Juncadela, 2 horas antes venían los custodios, se apostaban en distintos lugares. Todavía la he visto cuando pasé, hará 3 años, por Industrias Baco. Hay una especie de mangrullo arriba, como a 6, 8 metros de altura, donde había un francotirador apostado. Y bueno, cuando ya estaban todos posicionados, llegaba el camioncito con las sacas de dinero. Se acomodaban en lo que era contaduría y sabíamos que entre las 3 y las 4:30 de la tarde, creo que era, había que subir a cobrar. Pasábamos por contaduría, nos firmábamos el recibo, nos daban la plata y se acabó el problema. Bueno, a la salida, a las 5 de la tarde, los 5 y los 20 siempre estaban esperando las chicas que hoy denominan las cariñosas. Bueno, antes les decíamos las chicas que fuman. Que bueno, vieron cómo es eso. Cada uno sabe cómo hacer su negocio. Las chicas estaban siempre ahí y los muchachos salían para distintos lugares. En invierno, bueno, la oscuridad, porque salíamos prácticamente de noche, la oscuridad favorecía la delincuencia y el amor en proporciones más o menos parecidas, pero jamás se comentó que a alguien lo hayan asaltado o le hayan robado plata de la quincena. Eso no pasaba, la verdad, y suena picante. Lo que pasa es que, bueno, también Bacola colaboraba mucho con Nelson Severino Bacola, el dueño de la fábrica. Colaboraba mucho con lo que era la policía de Bursaco, entonces, bueno, ya hablaremos más en detalles de todo eso cuando hable nuevamente de Industrias Baco. Pero bueno, volvamos al mango de fuerza en cuestión. Este mango de fuerza formaba parte de una caja que seguramente algún fanático de Baco, si es que hay todavía en el canal, pueda aportar algunos datos, dado que, como habrán visto el otro día, no cualquier tubo va, si bien se trabaja con cualquier tubo. Por ejemplo, este es un Bremen, agarré un Bremen, agarró los mismos que el otro día, porque solo tiene 2 tubos. No, agarré un Inafor. O sea, cualquier tubo va y se puede trabajar. Cualquier tubo va y se puede trabajar. El problema se suscita con los que vienen con el agujerito. Hay que tener la precaución cuando uno está trabajando, precaución mínima, que el agujerito no combine con el pernito. ¿Por qué? Porque si combina con el pernito, como es este caso, no lo sacan más. Lo sacan. Tienen que buscarse un útil, empujar el seguro y sacarlo. Cosa que no es cómoda cuando uno por ahí está trabajando. Pero ¿dónde viene la consulta a los fanáticos de Baco que quizás puedan tener respuestas para esto? Y yo ya ahora, después de demostrar esto, sigo desarrollando la historia. Este es un tubo que compré de la caja en la que venía
este mango de fuerza, que es un tubo que acá entra perfecto, como el resto, pero también sale de la misma manera. O sea, tenemos este expulsor que obviamente aprieta el pernito que está en este momento trabando el tubo, el dado, ya que aspiramos a mercados internacionales, apretamos y sale. ¿Dónde viene la duda mía? ¿Dónde viene la duda del Tano? Tengo dando vueltas y me hubiese gustado tenerlo a mano, pero me intuyo que está debajo del banco. Este es un tubo Vaco 36SH. Tengo un tubo estriado 36S. ¿Qué diferencias hay entre el SH y el S? El SH posee, como ya dije, este expulsor y es un poquito más petizo. Este es un Inafor, pero imagínense que fuese así la situación. A ver si logro hacer que se aprecie las diferencias de altura. Este tubo Vaco SH es un poquito más alto que el S de 36, exactamente iguales, y posee la característica de tener el expulsor para no renegar cuando por ahí el tubo no sale más, no se cae más. Pero al apretar ahí, ya. Este mango de fuerza ha trabajado conmigo desde aquella época en todo lo que se pone duro. Bueno, siempre fui un tipo que estuvo en contra de los reductores. Tengo reductor de 3/4 a media, pero quiero que sepan que trato de no utilizarlo. Tiene que ser algún caso fortuito, donde por ahí el aflojar algo hace sufrir mucho a las palancas de media. Está bien, yo al restarle sufrimiento a la palanca se lo estoy incrementando al tubo o al alargue o a lo que corresponda. He ahí el tener una medida más en lo que sería el encastre. Que bueno, ya para lo que uno desarrolla, esto está más que bien. En Industrias Vaco, esto era de juguete. Apretábamos y aflojábamos cosas. Para los que no saben, Industrias Vaco era una fábrica o es una fábrica de volcadoras y de grúas y de equipos hidráulicos que está en Bursaco. Yo formé parte de ese elenco de gente que trabajó ahí en la década del 90, siempre como persona independiente, o sea, llegaba cuando quería y me iba cuando quería, pero bueno, había que cumplir ciertos protocolos que estaban impuestos por las normas de la empresa, ¿no? Por eso ahí me da un poco de risa cuando hablan de herramientas aisladas, bueno, un montón de cosas que se hablan que créanme que al menos en esa época, en esa fábrica no se conocían, no se conocía nada. Era todo muy rústico, ha habido varios fallecimientos ahí adentro, yo he presenciado un par de catástrofes, un par de desgracias que se han suscitado porque todo era muy rústico. Nelson Bacola a mí me tenía un aprecio interesante, pero quiero que sepan que tenía ideas políticas cuestionables, cuanto menos. Y bueno, qué sé yo quizás no las comparto del todo, pero bueno, no es un canal de política, pero él sabía que había que hacer las cuestiones igual. Este mango de fuerza, volviendo a la historia, forma parte de un juego que estaba a la venta, que vaya a saber por qué, en la bulonera. Faltaron algunas unidades dentro y ya no lo podían vender como juego completo.
y lo empezaron a vender un poco más económico. Me interesó mucho porque parece que no, pero uno al estar trabajando con herramientas de fuerza, llaves interesantes, llaves hermosas de ver, era una fábrica que uno podía ver herramientas de la década del 40, como era el pantógrafo o el serrucho hidráulico que yo manejaba, como también llaves de antiquísima generación, donde era una llave de 3/4 con un encastre para media y tenía una especie de reductor de peso que uno trabajaba con media, pero hacía una fuerza terrible, terrible, o sea, multiplicaba o desmultiplicaba acorde a la necesidad. Era algo espectacular. Uno hacía así y parecía que estaba aflojando una tapa de cilindro de un ciclomotor. Y cuando tocaba el tubo que estaba trabajando sobre la tuerca, estaba a 47.000 grados porque estaba haciendo fuerza en serio. Si hay algún fanático de Baco que sepa, o algún conocedor de Baco, no hace falta que sea fanático. Digo fanático porque están más metidos en lo que es los detalles de dónde salió. Este es un Baco 706A que en la bulonera, Bulones Brom, en el año 94, 93, 94. Faltaron algunas unidades dentro de la caja, lo empezaron a vender más barato. Me hubiese encantado comprarlo porque, como dije, uno se empieza a enamorar de esas herramientas grandes que quizás en lo que uno desarrolla hoy no cumplan demasiadas funciones, pero hasta acá es aceptable. Yo medio me había entusiasmado con comprarlo, pero sabía que se me iba a ir un poco de plata, un poco más de plata de lo que yo quería gastar. Y tenía la confianza de las personas de la bulonera y no quería defraudar a nadie. Entonces, bueno, ¿qué pasa? En un momento se ve que tenían que vender, porque Bursaco o la zona sur se caracteriza mucho por la metalúrgica pesada. Se ve que fue alguien a comprar una medida determinada de tubos y no tenían unidades disponibles. Entonces empezaron a sacar de la caja de este juego. Claro, yo cada vez que iba veía que quedaban menos. Bueno, cuando quedó una larga, el mango de fuerza y 4 o 5 tubos, digo, bueno, me compré este elenco de mango de fuerza, el alargue, el prolongador y 4 o 5 medidas de tubo. Que la que a mí me interesaba tener, que era una que me encontraba siempre, era la 36. Las que me vinieron con este sistema en aquel momento es la de 32, que tengo varias unidades en media. Les diría que la necesidad, la carencia de un tubo de 32 a los 12 años me ha hecho tener muchos tubos de 32 para poder desarrollar tareas. ¿Por qué? Porque yo ando en Fiat 600 desde muy chiquito y la tuerca que aprieta el manchón es de 32 milímetros. Lo único que tenía que entrar ahí era o la llave que tengo de 32 milímetros en la caja de herramientas antológicas, que todavía no la tenía, o una francesa de 12 que me prestaba el viejo Jiménez, el antiguo albañil que yo les dije una vez que había comenzado a trabajar en obra de su mano y qué sé yo. Pero bueno, ya era medio incómodo pedírsela. No me gustaba, nunca me gustó pedir herramientas. La verdad que, dada la confianza, porque como el viejo Jiménez vivía, pues ya está viendo obviamente el pasto de abajo para arriba, frente a mi casa. Me veía renegando, pues yo estaba tratando de aflojarla con lo que se podía para cambiar el manchón del Fiat 600. Trataba de trabarla, de darle con la llave cruz del lado de afuera. Y me veía renegando y me decía, a ver, pará, yo te presto una francesa, que esto, que lo otro, a ver si va. Y bueno,
nació de él el pedirme, el prestarme una herramienta, porque créanme que no estaba en mi esencia. Si ahora me ven cabrón y con ideales, imagínense cómo tenía los berretines a los 12, 13, 14, 15. Venía muy marcado de la época de Antonio. Antonio me prohibió que le toque una herramienta. Que ese es el video de que hice, de cuando se recuperó la ponderosa, que comenté. Bueno, en la vorágine de la charlita, de hacer el video. Yo quería dejar el mensaje, porque muchos me decían, te tendrías que haber llevado todo de una, si eso era tuyo, y de última de tu hermana, o sea, es de los dos, pero el que está ahí representando es el que dispone. Somos dos hermanos que tenemos la potestad de representarnos. Ella a mí y yo a ella ante un tercero. Después arreglaremos entre nosotros si se hizo bien o se hizo mal. Pero el que está ahí es el que manda. Es la que estaba ocupando la ponderosa no era nadie. ¿A qué voy con todo esto? Que muchos amigos me dijeron, vos tendrías que haber agarrado todo, meter todo entre una bolsa y llevarte todo. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema de eso? Que no dije en la charlita. Yo me crié sintiendo, sabiendo y con el concepto remarcado que nada de eso era mío y que no se podía tocar. Es como el elefante que lo atan de chiquito a un palito y ustedes lo ven, un elefante de 2 toneladas atado a un palito. Son patrones que se incorporaron a la psicología y nada, es como que lo veo ahora a la distancia y digo, Antonio, se incendió la casa, está internado, yo voy, cambio la cerradura, le tiro todo para afuera y listo. Pero lo veo ahora a la distancia, lo veo ahora que ya soy dueño, que tengo papeles que certifican eso y que la cabeza me hizo un clic. Cuando el amigo Gregorio puede hablar de esto, que es un tipo que tiene mucho sentido común y mucho conocimiento de lo que es la psicología en general, dado que contado por él ha trabajado bastante en el Borda. Pero bueno, eran mandatos intrínsecos de que esto es mío y no lo toques, no se toca. Y si te veo tocándolo, bueno, ya todos saben lo que pasa. Entonces, bueno, no tenía en mi esencia pedir prestado algo. Había que arreglársela como uno podía. Una vez la he aflojado a martillazos. ¿Qué va a hacer? Después tuve que comprar una tuerca. Pero bueno, a martillazo con cortafierro y la saqué. Entonces, la carencia, miren todo lo que hablé para decir, la carencia de que me haya faltado un tubo de 32 a los 12, 13 años, desencadenó que hoy tenga, no sé, varios tubos de 32. No quiero caer en la soberbia ni en la pedantería. Volviendo al tema de esto. ¿Qué me interesaba a mí de lo que había quedado en esa caja? Incluso hasta vendió la caja, el muchacho este de Bulones Brom. La caja vacía, que me la había ofertado, pero yo no quería meterme en el quilombo. Me interesaba el 36, que es este, el 32, que estaba, había un 28, que circunstancialmente se usaba, y el 34. El 34. Hasta esos momentos no se veían tubos de 35 milímetros. No se veían, no sé si... sé, no es que no sé. No se veían, había que comprarlos aparte y a veces los tenían que pedir. ¿Por qué? Porque está la medida 1 pulgada 3 octavos que da 35. Que da 35. Es así. Desgraciadamente habíamos caído en que estaba más en auge lo que es la pulgada. Y bueno, hoy en día los mecánicos quizás de nueva generación no tienen tanta herramienta en pulgada, pero 1 pulgada 3 octavos daba justo 35 y hacía que, bueno, se prescinda del tubo 35 propiamente dicho. ¿Qué pasó? Que hubo que comprar tubos de 35. Empezaron a venir tuercas estriadas de 35.
de 35. Entonces, bueno, el que estás mostrando es hexagonal, sí, pues tengo los dos. Tengo el Ruhlmann estriado y tengo el hexagonal de la línea Bremen. Pero bueno, quería dejarles este videíto para que se entretengan un rato. La curiosidad de por qué pertenece a otro juego. Si bien es un tubo de 36, este también es un tubo de 36. Créanme que el Inafor mantiene las mismas dimensiones en cuanto a altura, en cuanto a espesor y demás, que el Bahco S36. Este es un poquito más largo. El SH36 es un poquito más largo. Yo tengo un S36 dando vueltas de Bahco para hacer la comparativa fiel, pero bueno, me van a tener que creer porque sinceramente en este momento no lo encuentro. Así que nada, gente, este mango de fuerza con algunos tubos y el prolongador de 3/4 está conmigo desde el año 94. Como dije, es un Bahco 706A que viene con este sistema de expulsor que a veces quizás hace renegar un poquito cuando uno por ahí no tiene la precaución y lo clava en el lado que está el agujerito. O sea, ahí ya no sale más, no sale más. ¿Ustedes vieron que? Entonces uno agarra un útil, presiona el pernito de expulsión, bueno, y lo saca. No es lo más cómodo que hay, no. Bueno, buscate un tubo que no tenga el agujerito o buscate ponerlo en otra cara que no vas a tener problema ninguno con el tubo. ¿Para qué es el agujerito? ¿Vieron que los cuadrantes traen una bolita? Bueno, para que la bolita entre ahí y sea más difícil de que se salga. Pero tirando, al ser redonda, sale. Ese no. Ese perno no es redondo. Por ejemplo, pero no se sale ni por casualidad, ¿eh? El pernito, que tenés que ser tan gráfico, tan así. No es una bolita esto es un pistoncito. Es un pistoncito. Así que bueno, gente, les dejo la curiosidad, les dejo la anécdota, les dejo el videíto, el recuerdo, como siempre, a Industrias Bahco. Saco una foto para la miniatura. Como aprendiste, ¿no? La miniatura. Qué sé yo, la fotito ahí para que vean. Pues. Si no queda una parte que uno está... ¿La conocías? Contame tu experiencia. Dejame en los comentarios. Gente, les dejo el videito para que se entretengan un ratito. Los amigos que están comiendo por ahí un asadito, ya están de sobremesa. Bueno, el que tenga un poco de información de si es un juego que salió con alguna cualidad particular, la cuenta. Quiero que sepan que se la recontrabanca, es muy macizo, no tiene demasiado secreto. Quizás uno esperaba un poco más de detalle, pero está orientado a hacer fuerza. La verdad que nada que decir. Después he comprado otros mangos de fuerza. Tengo el Bremen de 3/4, tengo un par. Tengo el mango deslizante, que me han dado buenos resultados, pero son herramientas grandes que quizás muchos no le encuentran la utilidad. Los usuarios, los videovidentes o usuarios de herramientas por ahí para otro tipo de mecánica. Esto ya entraría un poco más en lo que es mecánica pesada. Yo lo utilizo en mecánica automotriz o mecánica en motovehículo, que es lo que yo me encargo, que es muy difícil que algo se afloje con esto en un motovehículo, pero ha pasado en motos nuevas, porque
bueno, por ahí muchos no han visto, pero yo hago restauraciones en motos Puma. Las motos Puma se caracterizan por haber estado tirado quizás 30 años abajo de un árbol. Créanme que se afloja con cualquier llave, con cualquier tubo, sin ningún problema. Por el tratamiento que traía los bulones, si eran bulones fieles a la unidad, eran bulones ligados a la aeronáutica. Tenían un tratamiento que lo podían dejar abajo el agua, que lo iban a aflojar dentro de un año, al mejor estilo Larry, sumergido haciendo las pruebas, y aflojaba, porque no se oxidaba. En motos nuevas, no les digo que tienen que agarrar esto, pero quizás alguna herramienta un poco más contundente para hacer fuerza. Bueno, les dejo saludos, a la noche nos vemos en una charlita.